La tarde caía suavemente sobre la tranquila ciudad de California, pero en el interior de la casa, la atmósfera era todo menos serena. Sentada en el borde de la cama, la protagonista sentía su corazón latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Miraba su reflejo en el espejo, la luz del atardecer iluminando su rostro tenso. La voz temblorosa le traicionaba al intentar articular las palabras que le habían estado atormentando durante semanas. Sabía que este momento era crucial, debía confesar su secreto a su madre, pero el miedo a la reacción de su padrastro se apoderaba de ella. A medida que la ansiedad crecía en su interior, un torrente de emociones la envolvía: amor, confusión y un deseo profundo de ser entendida, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que conocía. Valentina es una chica bonita y con una curiosidad innata, de esas personas que parecen estar hechas de luz propia. Sus facciones delicadas y una sonrisa suave le dan un aire de misterio que, sin querer, atrae a quienes la rodean. Vive en una tranquila ciudad de California junto a su madre y su padrastro, en un vecindario donde todos parecen conocerse, pero donde ella siente que siempre hay algo por descubrir. A sus 18 años, está en esa encrucijada entre la adolescencia y la adultez, donde las certezas se desvanecen y los deseos se intensifican. Con un gusto particular por el arte y la música, Valentina busca en su creatividad una forma de expresarse y entender el mundo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. El padrastro es un hombre enérgico y dedicado. Propietario de un exitoso restaurante de mariscos en la ciudad, es conocido por su pasión por la cocina y su fuerte sentido de responsabilidad. Aunque tiene casi 50 años, cuida de su físico y se mantiene en forma, aparentando ser mucho más joven de lo que realmente es. Fuerte y decidido, proyecta una autoridad natural, pero siempre ha sido amable y considerado con ella. Aunque su relación no es completamente estrecha, siempre ha intentado construir una conexión con su padrastro, mostrándose como una figura de apoyo en su vida. Por otro lado, su madre es una profesora de literatura apasionada, de esas personas que hacen que los libros cobren vida cuando hablan de ellos. Su amor por los clásicos se ha reflejado en su hogar, lleno de estanterías repletas de libros antiguos y notas manuscritas. Cariñosa y siempre dispuesta a escuchar, la madre de En nombre de la protagonista ha sido una fuente de amor incondicional y consejos sabios desde que era niña. Entre lecturas de Shakespeare y poesía, le ha enseñado a ver el mundo desde distintas perspectivas y a valorar el poder de las palabras para expresar lo más profundo del alma. A pesar de vivir rodeada de personas que la cuidan y apoyan, Valentina no puede evitar sentirse un tanto ajena a su propia vida. La relación entre su madre y su padrastro es buena, pero ella siempre ha sentido que hay una distancia entre ellos y sus propios sentimientos. Se debate entre ser la chica perfecta que todos esperan y la persona que realmente quiere ser, algo que apenas está comenzando a descubrir. El amor por su madre y la figura de su padrastro como un referente positivo en su vida la empujan a encontrar su propio equilibrio, mientras lidia con las dudas, miedos y anhelos propios de su edad. Desde pequeña, Valentina había encontrado en su padrastro una figura protectora y cariñosa. A pesar de no ser su padre biológico, los recuerdos más felices de su infancia siempre estaban ligados a él. En su mente, aún estaban frescos los momentos en los que él la envolvía en un fuerte abrazo, haciéndola sentir segura y amada. Era en esos instantes cuando toda la inquietud que pudiera tener desaparecía, y en su lugar florecía una sensación de tranquilidad, como si el mundo entero se redujera al calor de sus brazos. Él solía llamarla «mi pequeña guerrera» mientras acariciaba su cabello, haciéndola sentir invencible y valorada. La relación familiar se cimentó en gestos sencillos pero cargados de afecto. Para Valentina, uno de los recuerdos más entrañables era cuando los tres, su madre, su padrastro y ella, se sentaban en el porche trasero al atardecer. Compartían historias y risas mientras la luz del sol se desvanecía, tiñendo de dorado el paisaje de su tranquila ciudad californiana. La madre de Valentina solía leerles en voz alta pasajes de sus novelas favoritas, y su padrastro escuchaba atento, apoyado en el marco de la puerta. Aquellos momentos de ternura y cercanía familiar se habían grabado en su memoria como una época de paz y amor incondicional, donde cada día parecía fluir con una dulzura natural. Había una costumbre que ambos compartían y que, para Valentina, simbolizaba la conexión especial con su padrastro. Cuando era pequeña, solía sentarse en su regazo cada vez que él llegaba cansado del restaurante. Aún recuerda cómo él la sostenía con delicadeza mientras le preguntaba cómo había sido su día, mostrándole un interés genuino y constante. A veces,
Él le contaba historias de su vida en la cocina o le hacía preguntas sobre sus propios intereses, como la música y la pintura, haciéndola sentir siempre escuchada y comprendida. Esa cercanía física y emocional era un refugio para ella, y aquellos momentos íntimos entre los dos eran fundamentales para su sentido de pertenencia. A medida que fue creciendo, los recuerdos de esa infancia llena de ternura se volvieron una parte esencial de su identidad. Aunque las cosas fueron cambiando y Valentina empezó a encontrar su propio camino, aquellos momentos de cercanía con su padrastro permanecieron como un ancla en medio de las turbulencias de la adolescencia. La seguridad que había sentido en sus abrazos y la calidez de sentarse en su regazo se habían convertido en símbolos de su infancia feliz y de la estabilidad familiar que ambos le habían brindado. Con el tiempo, estos recuerdos cobraron un significado más profundo, pues representaban la base. Valentina había crecido con una relación sólida y de confianza con su padrastro. Sin embargo, a medida que pasaban los años, comenzó a notar una transformación en sus propios sentimientos, una mezcla de emociones que la desconcertaba. Lo que antes sentía como un amor inocente y familiar, empezó a tomar matices más complejos y oscuros. De repente, notaba su presencia de una manera distinta, su voz profunda resonaba en ella de una forma extraña, sus gestos y su manera de cuidarse físicamente la hacían percibirlo como algo más que una figura paternal. Esta atracción, completamente nueva y confusa, la hacía cuestionar si algo en ella estaba cambiando o si había malinterpretado siempre la relación que compartían. A medida que estos sentimientos crecían, Valentina empezó a experimentar una tensión interna cada vez que estaba cerca de él. La situación se tornó aún más complicada cuando comenzó a percibir ciertas miradas y gestos de su padrastro que ella no sabía cómo interpretar. Podían ser muestras de cariño paternal, pero algo en su intuición le decía que había cambiado la dinámica entre ellos. Esta sensación de ambigüedad la hacía dudar de sí misma y del vínculo que siempre habían compartido. Valentina trató de convencerse de que todo era producto de su imaginación, un mero desliz de su mente que debía ignorar, pero cuanto más lo intentaba, más evidente se hacía la existencia de un cambio en su relación. La confusión la llevó a un torbellino de emociones y preguntas que no sabía cómo responder. Se encontraba atrapada entre el cariño hacia su padrastro y esta nueva atracción que no podía racionalizar. Por momentos, se sentía culpable de tener esos pensamientos, como si estuviera traicionando la confianza de su madre y la pureza de su relación con él. Pero no podía evitarlo, esos sentimientos crecían en su interior y la abrumaban. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero su corazón palpitaba más fuerte cada vez que él se acercaba o la tocaba con aquella familiaridad que antes le resultaba reconfortante. En medio de esta batalla interna, Valentina también empezó a notar ciertos cambios en él. Parecía más atento a su apariencia, más cuidadoso con los detalles cuando estaban juntos. A veces, sus comentarios, que antes le parecían inocentes, adquirían un tono que ella percibía como distinto, más cargado de significado. Esta nueva percepción sobre su padrastro alimentaba aún más sus dudas y temores. Se preguntaba si él estaba consciente de lo que ella sentía o si, por el contrario, todo era una proyección de sus propios miedos. La tensión se volvía cada vez más palpable, y Valentina sentía que el equilibrio en su vida familiar comenzaba a tambalearse, dejándola perdida entre la realidad y sus propios deseos. Valentina llegó a casa después de un largo día en la escuela. Al entrar, el sonido de la televisión la recibió, y vio a su padrastro sentado en el sofá, absorto en un programa deportivo. La luz tenue de la tarde se colaba por las cortinas, creando un ambiente cálido y acogedor. Valentina sintió un impulso casi automático de acercarse a él, como solía hacer desde pequeña. Había algo en esos momentos compartidos que le brindaba una sensación de seguridad y pertenencia, algo que ella siempre había apreciado. Sin pensarlo mucho, se quitó la mochila y se acercó al sofá, buscando consuelo en la rutina familiar de su infancia. Se sentó en su regazo, como había hecho tantas veces antes, apoyando su cabeza en su hombro mientras observaban la televisión en silencio. Pero esta vez, Valentina percibió un cambio en la atmósfera, algo que no estaba del todo claro, pero que su instinto notaba con inquietud. El latido de su corazón se aceleró, y en su mente rondó la pregunta de si su padrastro también sentía aquella extraña sensación. Su cuerpo estaba tenso, como si una parte de ella se resistiera a aquel acto que antes había sido tan natural. Sin embargo, él no dijo nada, y ella intentó calmarse, atribuyendo su nerviosismo a las confusiones de su mente. El silencio fue interrumpido por el ruido de la puerta principal, y la voz de su madre se escuchó anunciando su llegada. Valentina sintió un alivio repentino al escucharla,
como si la presencia de su madre disipara la tensión que había estado creciendo. Rápidamente, se levantó del regazo de su padrastro y fingió estar acomodando su mochila, tratando de actuar con naturalidad. Él cambió de canal sin decir nada, como si nada hubiera pasado, pero Valentina no pudo evitar notar la extraña sensación que quedaba en el aire. Cuando su madre entró en la sala, sonriendo y saludando con entusiasmo, el ambiente volvió a su estado familiar y seguro, aunque para Valentina, ya nada parecía ser igual. A lo largo de la cena, Valentina no pudo dejar de pensar en lo que había sentido. Las miradas de su padrastro hacia ella, que antes consideraba normales, ahora le parecían tener un matiz diferente, más intencionado. Por otro lado, su madre hablaba de su día con la misma calidez de siempre, ajena a la tormenta interna de su hija. Valentina luchaba por mantener la conversación, pero su mente estaba en otro lugar. La sensación de que algo había cambiado entre ellos la atormentaba, y aunque intentó convencerse de que estaba exagerando, no podía negar que la experiencia de aquella tarde había dejado una marca en ella. La madre de Valentina había decidido tomarse un breve descanso y hacer un viaje de fin de semana con unas amigas. Antes de irse, se aseguró de dejar instrucciones claras para la casa y, como siempre, dejó preparado un par de platos para el primer día. «No me esperen despiertas», bromeó al salir, dando un beso en la frente de su hija y uno en la mejilla de su esposo. Aquella noche, la ausencia de la madre hizo que la casa se sintiera extrañamente vacía, pero al mismo tiempo, daba una oportunidad para que Valentina y su padrastro compartieran más tiempo juntos. Cuando Valentina salió de su habitación esa noche, se sorprendió al ver la mesa del comedor arreglada de forma especial. Velas encendidas, copas de vino tinto y una cena más elaborada de lo habitual la recibían. El padrastro, que normalmente prefería cenas sencillas, se había tomado el tiempo para cocinar un par de platos nuevos. «Pensé que podríamos hacer algo diferente, ya que estamos solos esta noche», comentó con una sonrisa tranquila, mientras le ofrecía una copa de vino. Valentina aceptó, algo nerviosa, pero también intrigada por la ocasión. La luz cálida de las velas proyectaba sombras danzantes en la pared, dándole un aire casi mágico al momento. La cena comenzó de manera ligera, con risas y bromas sobre la poca habilidad de la madre para cocinar. Conversaron sobre temas triviales y recordaron anécdotas divertidas de la familia. Sin embargo, entre cada carcajada, Valentina notaba un ligero temblor en su voz y una intensidad en la mirada de su padrastro que antes no estaba allí. A medida que el vino fluía, la conversación se volvió más íntima. Él compartió con ella historias de su juventud y aventuras pasadas, algo que Valentina no había escuchado antes, lo cual hizo que lo viera desde una nueva perspectiva. La atmósfera se volvía cada vez más cargada de significado, como si cada gesto y cada palabra fueran más importantes de lo que parecían. Valentina se daba cuenta de que esta cena no era como las demás. En el fondo, podía sentir que una línea invisible se estaba trazando entre lo que habían sido hasta ahora y lo que podría llegar a ser. La tensión crecía con cada minuto que pasaba, y aunque ambos intentaban mantener la conversación relajada, una parte de ellos sabía que algo había cambiado, algo que ninguno de los dos podía definir, pero que los envolvía en un aire de expectación ineludible. Valentina, después de una copa más de vino, sentía el peso de la noche sobre sus hombros y un ligero calor en las mejillas. Había algo en la atmósfera, en el silencio que seguía a cada palabra, que la impulsaba a hablar. Las luces bajas y el eco lejano de la música que sonaba en la radio creaban una sensación casi irreal. Se armó de valor y, con un tono de voz más suave y titubeante de lo habitual, preguntó: «¿Te gustó?». Fue una pregunta que podría haber sonado inocente, pero había algo más en sus palabras, algo que ella misma no estaba segura de entender del todo. Su corazón latía con fuerza mientras su mirada se mantenía fija en su copa, temerosa de levantarla. El padrastro se quedó en silencio por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido en esa pequeña sala de estar. Dejó de comer, y sus ojos se dirigieron lentamente hacia ella, estudiando su expresión, buscando algún indicio de lo que esa pregunta significaba realmente. Podía notar la tensión en su rostro, la forma en que sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la copa. Por un segundo, consideró desviar la conversación, hacer una broma para disipar la incomodidad, pero en cambio decidió enfrentarla con una honestidad que no había mostrado antes. «Claro que sí, Valentina», respondió, sin apartar la vista, con un tono que parecía querer decir mucho más.